bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Con esa frase, Ernesto Sábato abre las puertas de un mundo claustrofóbico, perturbador y fascinante. El túnel no es solo una novela policial ni de misterio. Es un viaje hacia los rincones más oscuros de la obsesión, la soledad y la locura. Quédate, porque lo que vamos a explorar hoy no es solo literatura. Es un espejo que nos enfrenta con lo más inquietante de nosotros mismos. 1. El crimen anunciado. La novela comienza de una manera directa, sin rodeos. El narrador, Juan Pablo Castel, se presenta a sí mismo y de inmediato deja en claro lo que marcará el rumbo de toda la historia. Él es el asesino de María Iribarne. No hay espacio para la intriga sobre lo ocurrido, porque el propio Castel abre su relato con una confesión seca y brutal. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Este arranque resulta sorprendente porque rompe con la estructura habitual de las novelas policiales o de misterio, donde el lector suele descubrir poco a poco la identidad del culpable. Aquí ocurre lo contrario, desde el inicio sabemos quién es el asesino y quién la víctima. Lo que se abre es un túnel oscuro hacia la mente del protagonista, donde lo verdaderamente importante será entender por qué lo hizo, que lo llevó a ese desenlace inevitable. Castel no oculta que siente una necesidad obsesiva de justificarse. Lo dice con un tono que mezcla soberbia y desesperación. Creo que en este relato he de ser comprendido, y quizá justificado. En sus palabras se percibe esa ansia de encontrar en el lector un interlocutor que lo escuche, que logre descifrar su verdad, porque para él, todo en la vida gira en torno a la dificultad, o más bien, a la imposibilidad de ser comprendido por otro ser humano. De este modo, el autor plantea desde la primera página uno de los ejes centrales de la obra, la soledad existencial. Castel, aunque habla en primera persona y cuenta su historia como una confesión, deja ver que su drama personal se conecta con un mal más amplio y universal, la incomunicación. Esa idea late con fuerza cuando declara que el crimen no fue un acto de locura repentina, sino el resultado de una vida marcada por la incapacidad de conectar con los demás. Hay algo inquietante en su manera de narrar. Por un lado, Castel parece lúcido, incluso racional. No habla como alguien delirante, sino como un hombre que ordena meticulosamente sus pensamientos. Pero al mismo tiempo, en esa aparente claridad hay una oscuridad latente. Esa calma con que reconoce su crimen es lo que genera mayor desconcierto, no intenta ocultarlo, no se arrepiente en términos convencionales, sino que busca darle un sentido. Al escuchar esta introducción, uno se da cuenta de que el túnel no será la historia de un simple asesinato, sino el viaje hacia las profundidades de una mente atormentada. Castel nos invita a recorrer su mundo interior, un espacio estrecho, sombrío y cargado de obsesiones. Ese túnel no solo es metáfora de su mente, sino también del camino que recorrerá el lector, atrapado en la voz de un narrador que no da respiro. Lo más inquietante es que, en esta primera parte, Castel deja claro que lo que contará no será un acto de vanidad artística ni un intento literario, sino algo mucho más vital. La confesión de un hombre que siente que su verdad solo puede ser contada por él mismo. En sus palabras resuena una especie de advertencia. En realidad, mi único deseo es explicar los motivos que me llevaron a ese crimen. Y al decirlo, nos coloca en la incómoda posición de cómplices involuntarios, porque al escuchar sus razones no podemos escapar del juicio personal que se abre frente a nosotros. En esta apertura de la obra, Ernesto Sábato no necesita describir la escena del asesinato ni dar detalles macabros. Basta con la revelación inicial y la actitud de Castel para que el lector comprenda que se adentra en un relato psicológico más que en una crónica policial. Es como si lo central no estuviera en el hecho en sí, sino en el abismo que se esconde detrás de él. Y aquí se puede hacer una breve reflexión. Esta forma de narrar recuerda a los grandes relatos existenciales del siglo XX, donde lo importante no es el evento externo sino la conciencia del personaje. Castel, en cierto modo, se asemeja a figuras de Dostoyevsky, donde el crimen nunca es solo un crimen, sino la puerta hacia un análisis moral y filosófico de la condición humana. En resumen, esta primera sección no es larga en extensión, pero es intensa en significado. Presenta Castel de manera frontal, nos revela el hecho fundamental, el asesinato de María Iribarne, y abre el camino hacia lo que será una exploración profunda de la obsesión, los celos, la incomunicación y la soledad. Es, en otras palabras, la entrada al túnel que da nombre a la obra. 2. El pintor y su obsesión. Juan Pablo Castel, el narrador y protagonista, comienza a presentarse ahora bajo otro matiz, el de artista. Nos revela que es pintor, y con esa confesión deja ver también la naturaleza de su carácter. Castel no es un hombre abierto ni conciliador, al contrario, se describe a sí mismo como alguien encerrado en sí mismo, desconfiado y hostil hacia los demás. Es como si viviera con un muro invisible entre él y el resto del mundo,
incapaz de establecer lazos verdaderos, siempre mirando con recelo los gestos ajenos. En este contexto, recuerda uno de los momentos más significativos de su vida, la exposición de sus cuadros. Allí, en medio de un público que él mismo despreciaba, ocurre algo que marcará el inicio de su obsesión. Castell observa a una mujer, María Iribarne, detenida frente a una de sus pinturas. No se trata de una mirada cualquiera. Ella no se limita a admirar el conjunto de la obra como lo haría la mayoría, sino que se concentra en un pequeño detalle que casi todos pasaban por alto. Ese detalle era una escena diminuta dentro de la composición general, una mujer asomada en una ventana, con la expresión perdida en la lejanía, como si buscara comunicarse con algo o con alguien ausente. Castell había pintado esa figura con la secreta intención de dejar allí un mensaje, algo íntimo, una especie de confesión oculta en la tela. Y para él, nadie, absolutamente nadie, lo había notado. Hasta que vio a María. En ese instante supe que ella era la única persona que había comprendido mi pintura, confiesa Castell. Esa convicción lo sacude, lo hace sentir una mezcla de vértigo y alivio. Porque en su mundo de aislamiento, donde siempre había sentido que la comunicación era imposible, María aparecía como un milagro, como la única capaz de descifrar lo que él había querido decir sin palabras. Desde ese momento, lo que siente hacia ella ya no es simple curiosidad ni un interés pasajero. Castell comienza a obsesionarse. La idea de que alguien haya podido penetrar en su mundo interior se vuelve para él algo irrenunciable. Poco a poco empieza a convencerse de que María es la única persona capaz de comprenderlo en toda su profundidad. Y así, en su mente, esa mujer desconocida empieza a adquirir un lugar absoluto, casi sagrado. Aquí se percibe con claridad la naturaleza de Castell, un hombre que no sabe establecer vínculos graduales, sino que todo lo vive de manera extrema. Donde otros hubieran sentido simpatía, él siente una fijación. Donde otros hubieran buscado una conversación, él cree haber encontrado a la única intérprete de su alma. Y lo dice con absoluta certeza, desde entonces, viví obsesionado con ella. Este punto es clave, porque introduce la gran tensión de la novela, la imposibilidad de Castell para separar realidad de obsesión. El hecho de que María notara un detalle se convierte para él en prueba de un destino compartido, en la señal definitiva de que debe acercarse a ella, aunque aún no sepa cómo. En esta escena se asoma un tema profundamente humano, el deseo desesperado de ser comprendido. Castell encarna ese anhelo universal que todos tenemos, pero llevado al extremo patológico. Su búsqueda de comunicación verdadera lo hace vulnerable, y a la vez peligroso, porque no admite matices. Si María lo entiende en ese detalle, para él ya lo entiende todo. Podríamos compararlo con ciertos personajes de la literatura romántica, como Werther de Goethe, que se consumen en pasiones absolutas, incapaces de tolerar la indiferencia o la incomprensión. Pero en Castell hay algo más oscuro, no se trata solo de un enamoramiento, sino de una necesidad obsesiva de validación, como si en María se jugara la justificación de toda su existencia. En la adaptación cinematográfica de El túnel, 1998, dirigida por León Klimovsky, esta escena de la exposición es recreada con fidelidad, aunque con menos intensidad que en el libro. La película muestra a María detenida frente al cuadro y a Castell observándola desde lejos, pero el peso interior de la obsesión, esa chispa que se enciende en su mente, resulta más potente en la narración de Sábato, donde conocemos sus pensamientos al detalle. En el cine, lo vemos desde fuera, en la novela, lo sentimos desde dentro, casi como si nos metiéramos en su propio túnel mental. En conclusión, esta parte de la historia marca el inicio del drama central. Castell, el pintor que se siente aislado del mundo, cree haber encontrado en María la única excepción. La única ventana hacia la comprensión auténtica. Y desde esa convicción nace la obsesión que dará forma a toda la novela. 3. El encuentro con María. En esta parte de la historia, vemos como Juan Pablo Castell, consumido por la obsesión que ha germinado desde aquella primera mirada en la exposición, se decide a buscar a María. La decisión no nace de la serenidad, sino de la ansiedad y de un impulso que roza lo desesperado. Castell no puede apartar de su mente aquella certeza de que solo ella había comprendido lo más íntimo y secreto de su pintura. Esa convicción lo lleva a actuar con torpeza, como si el solo hecho de acercarse a ella representara atravesar un territorio desconocido y peligroso. Cuando finalmente logra encontrarla, la escena se carga de tensión. Castell se muestra brusco, inseguro en sus palabras, incapaz de mostrar la fragilidad que lo mueve. Ella, en cambio, responde con un aire contenido, como si no terminara de entender la intensidad con la que él aborda. Al principio, lo que surge entre ambos es incomodidad. El pintor se siente ridículo, casi fuera de lugar, pero aún así insiste, no puede permitir que esa conexión se pierda. Tenía que hablarle, aunque me rechazara, reconoce en su narración,
dejando claro que lo suyo ya no es un simple interés, sino una necesidad vital. La persistencia, por más torpe que resulte, termina abriendo un espacio para que María acepte su compañía. No se trata de un acercamiento cálido o espontáneo, sino más bien de una rendija que ella deja entreabierta y que Castell aprovecha con avidez. Cada gesto de ella es analizado, cada palabra medida, como si en todo hubiera signos ocultos que solo él fuera capaz de descifrar. En ese proceso, se mezcla en él la fascinación con la desconfianza. La observa con la intensidad de alguien que busca confirmar que no está equivocado, pero al mismo tiempo desconfía de la transparencia de esa mujer que parece esconder algo detrás de su serenidad. En la mente de Castell empieza a construirse la metáfora que dará nombre a toda la obra, un túnel. Para él, la relación con María no es un vínculo cualquiera, sino un pasaje oscuro y solitario, un corredor donde ambos parecen estar aislados del resto del mundo. Lo dice con palabras que son casi una confesión. Sentía que ella y yo estábamos unidos por un túnel oscuro y solitario, donde nadie más podía entrar. Esta imagen no solo refleja su obsesión, sino también la visión limitada, casi claustrofóbica, con la que entiende las relaciones humanas, un encierro donde solo hay espacio para él y la otra persona. Sin interferencias ni distracciones. Aquí resulta interesante detenerse un instante. Castell no está hablando de un amor luminoso ni abierto al mundo, sino de un encierro, de una especie de cárcel compartida. En la vida real, muchas relaciones intensas han sido comparadas con túneles emocionales, lugares de intimidad absoluta, sí, pero también de aislamiento y asfixia. La novela de Ernesto Sábato anticipa esa visión trágica en la que la pasión, en lugar de liberar, termina atrapando. En la versión cinematográfica de El túnel, dirigida por León Klimovsky en los años 50, esta escena del primer encuentro con María también se plasma con esa tensión palpable. Sin embargo, en la película el acercamiento parece más suave, menos agresivo que en el libro, quizás para evitar que el espectador se distancie demasiado de Castell desde tan temprano en la historia. En cambio, en la narración de Sábato, lo incómodo y lo obsesivo se remarcan con crudeza, revelando desde el inicio el carácter atormentado del protagonista. Así, este primer encuentro no es solo el inicio de una relación, sino la confirmación de un destino oscuro. Castell cree haber encontrado a la única persona capaz de comprenderlo, y esa creencia lo empuja a adentrarse en el túnel emocional que él mismo ha creado en su mente, un espacio donde la fascinación y la duda conviven. Y donde cada paso lo lleva más lejos de la realidad compartida con otros. 4. Entre la pasión y la duda. En esta parte de la historia, Juan Pablo Castell nos va revelando lo tormentosa que se ha vuelto su relación con María. Lo que comenzó como una atracción marcada por la intensidad y el misterio, ahora se convierte en un vaivén entre la pasión y la desconfianza. La narración está teñida de contradicciones. Por un lado, Castell se siente profundamente unido a ella, experimenta momentos de ternura que lo hacen creer en la posibilidad de un vínculo auténtico, pero, por otro lado, la sospecha lo carcome y cada gesto de María se convierte en una fuente de duda. Castell describe que, en ciertos instantes, me parecía que ella era la única persona capaz de entenderme, lo cual reafirma esa obsesión de encontrar en María un espejo de su propio mundo interior. Sin embargo, casi de inmediato, su mente se ensombrece y aparece el recelo, la idea de que ella oculta algo, de que no le pertenece por completo. Es como si en cada caricia o en cada palabra dulce se escondiera una amenaza, un indicio de traición. María, con su carácter ambiguo y enigmático, alimenta sin proponérselo esa sensación de incertidumbre. A veces se muestra cercana, incluso tierna, pero otras veces se retrae en un silencio que Castell no sabe interpretar. Esa falta de claridad lo desespera, lo hace sentir atrapado en un juego del que no tiene el control. Él mismo lo reconoce al decir que me atormentaba pensar que, aun en esos momentos en que la tenía entre mis brazos, había en ella una parte secreta que no podía alcanzar. Esa confesión refleja la raíz de su tormento, no soporta la idea de que exista un espacio de María al que él no pueda acceder. El amor que Castell experimenta no es un amor libre, sino un amor posesivo, marcado por la obsesión de poseer no solo el cuerpo de María, sino también su espíritu, sus pensamientos más ocultos. Y es precisamente ahí donde se refuerza la visión pesimista que atraviesa toda la obra, la comunicación humana, para él, es una ilusión. Castell insiste en que nadie puede comprender a nadie, y aunque reconoce que María es lo más cercano a una excepción, ni siquiera ella logra escapar de ese muro de incomunicación que lo atormenta. Aquí se hace evidente un contraste poderoso. Castell busca una unión total, una fusión que lo salve de su soledad existencial, pero cuanto más se acerca a María, más siente que ella se le escapa, que guarda secretos, que algo de ella pertenece a un mundo inaccesible. Este choque entre el deseo de intimidad absoluta y la imposibilidad de alcanzarla marca la tensión central de esta parte del relato.
Si pensamos en la vida real, esta lucha interna de Castell refleja lo que ocurre en muchas relaciones dominadas por los celos y la inseguridad. Cuando el deseo de comprensión absoluta se convierte en exigencia, lo que debería ser ternura se transforma en desconfianza. En ese sentido, Sábato no solo narra la historia de un pintor obsesionado, sino que ofrece una radiografía de la fragilidad humana ante el amor, mostrando cómo la pasión puede convertirse en tormento cuando no se acepta la otredad del otro. En esta sección, el túnel deja de ser solamente la metáfora del aislamiento personal y comienza a ser también la representación de la relación con María, un pasillo oscuro donde ambos caminan, pero donde Castell siente que nunca logrará alcanzarla por completo. Y esa certeza, aunque todavía vaga, comienza a preparar el terreno para el desenlace inevitable de la historia. 5. La presencia de Allende. En esta parte de la historia surge un personaje que trastorna por completo el frágil equilibrio emocional de Juan Pablo Castell, Allende, el esposo de María. El impacto de esta revelación es inmediato y profundo. Castell no solo descubre que la mujer que se ha convertido en el centro de su vida está casada, sino que ese matrimonio tiene una particularidad que lo desarma por completo. Allende es ciego. El hecho de que María comparta su vida con otro hombre resulta insoportable para Castell, pero que ese hombre, además, sea alguien vulnerable lo llena de un desconcierto aún mayor. Él no puede concebir cómo una mujer tan enigmática y atrayente como María podría estar vinculada a alguien a quien percibe como limitado. En su mente, esta situación se transforma en una paradoja que lo atormenta. Siente rabia hacia María por no pertenecerle por completo, y al mismo tiempo desprecio hacia Allende, a quien considera indigno de ella. Esa mezcla de emociones abre paso a una obsesión que crece sin control. Castell comienza a espiar, a seguir con la mirada cada gesto de María, a indagar de manera compulsiva sobre su relación con Allende. Su necesidad de respuestas lo empuja a interrogarla sin descanso, pero las respuestas que recibe de ella, cuando llegan, nunca son lo suficientemente claras. Ese silencio ambiguo, esas medias verdades que parecen esconder más de lo que muestran, lo llenan de desconfianza y lo empujan aún más hacia la paranoia. María, con su carácter enigmático, no hace nada por disipar esas dudas. A veces se muestra tierna, incluso protectora, como si intentara calmar las tormentas internas de Castell. Otras veces, en cambio, se encierra en un silencio que lo desespera, porque en esos silencios se le imagina mundos ocultos, encuentros secretos, engaños que quizá nunca existieron, pero que para su mente atormentada resultan indiscutiblemente reales. Aquí la narración adquiere un matiz más oscuro. Los celos de Castell dejan de ser una emoción pasajera y se convierten en el núcleo de su existencia. Cada detalle de María lo obsesiona. Cada ausencia, cada retraso, cada gesto, se transforma en una prueba de traición. La figura de Allende, aún sin proponérselo, se vuelve el recordatorio constante de que María pertenece a otro, y esa idea lo enloquece. Lo más perturbador es cómo Castell justifica su actitud. En su visión, sus celos no son irracionales, sino una consecuencia natural de su amor. Llega a convencerse de que la única forma de mantener viva esa relación es a través del control absoluto, de exigir explicaciones, de no permitir que quede un solo espacio de María fuera de su alcance. Sin embargo, esa exigencia solo aumenta la distancia entre ambos. Este conflicto interno nos habla de algo mucho más profundo, la incapacidad de Castell para aceptar la otredad, la imposibilidad de reconocer que el otro siempre guarda un espacio inaccesible. Su obsesión con Allende es, en realidad, un reflejo de su miedo a la soledad y de su necesidad de poseer a María por completo. Y como suele ocurrir en las grandes tragedias, cuanto más se aferra a ella, más la aleja. En esta sección, la metáfora del túnel se intensifica. Castell avanza cada vez más en ese corredor oscuro que él mismo construye con sus sospechas y obsesiones. La aparición de Allende no es solo un hecho externo, es el detonante que termina de sellar ese encierro psicológico, donde ya no hay salida posible. 6. La caída en la paranoia. A medida que la relación entre Juan Pablo Castell y María avanza, un cambio profundo comienza a manifestarse en la psique del pintor. La revelación de que María tiene un vínculo con Allende, su esposo ciego, no solo despierta celos, sino que desencadena un descenso gradual hacia la paranoia. Castell empieza a sentir que ella lo evade, que nunca le dice toda la verdad, y que detrás de cada gesto, cada palabra y cada silencio, se esconde una intención que lo hiere o lo humilla. Él mismo admite con angustia, nunca sé qué es lo que piensa, sus silencios me enloquecen, palabras que reflejan el principio de su encierro mental, un túnel que se estrecha a cada instante. Cada ausencia de María, cada demora en responder o cada mirada esquiva se convierte en un espejo de su desconfianza. Castell interpreta todo como una traición, aunque no existe evidencia concreta. Para él, el mundo comienza a girar alrededor de la idea de que María se ríe de su amor, que juega con sus emociones y que deliberadamente lo engaña.
Esta mezcla de deseo y temor lo consume. Lo que antes era un afecto apasionado, una fascinación por la intensidad de María, se transforma en algo más oscuro, un amor que coexiste con odio y desesperación. Siento que ella se burla de mí, que me manipula, confiesa Castell, y en esas palabras queda patente su progresivo hundimiento en la obsesión. El efecto sobre su mente es devastador. Cada pensamiento se convierte en un laberinto, cada suposición en un túnel más estrecho, y cada recuerdo de María, por pequeño que sea, actúa como un recordatorio doloroso de lo que él cree que pierde o que nunca ha tenido del todo. Castell comienza a experimentar un encierro mental casi físico, su mundo se reduce a la angustia de la sospecha constante. Estoy atrapado en un túnel que se estrecha con cada momento que pasa, reconoce, y en esa confesión se percibe como su amor y su desesperación se entrelazan, creando una prisión emocional sin escapatoria aparente. En esta fase, la paranoia no surge de la nada, es el resultado de la acumulación de dudas, celos y la sensación de indefensión frente a la enigmática naturaleza de María. Castell no solo teme perderla, sino que teme no entenderla nunca, y la imposibilidad de acceder a la totalidad de su mundo interior lo consume. La relación deja de ser un intercambio afectivo para convertirse en un campo de batalla psicológico, donde cada gesto de María es interpretado como amenaza o desdén. Una reflexión que se desprende de este descenso es como el amor, cuando se mezcla con la obsesión y la desconfianza, puede convertirse en un vehículo de autodestrucción. Castell se aísla en su propio túnel, un encierro mental que crece y se oscurece, y la narración logra transmitir al lector esa sensación de claustrofobia interior con una intensidad casi física. La ambigüedad de María, su carácter inasible, es lo que cataliza esta transformación. Su silencio no solo hiere, sino que construye, paso a paso, un mundo interno de paranoia que absorbe completamente a Castell. Este tramo de la obra evidencia el delicado equilibrio entre amor y obsesión, y cómo la percepción subjetiva puede distorsionar la realidad. Castell ya no puede distinguir entre lo que es cierto y lo que teme, y cada detalle cotidiano se convierte en prueba de traición. El túnel mental se estrecha, y con él, su libertad emocional, encerrándolo en un laberinto donde deseo, odio y desesperación se mezclan sin posibilidad de escape. 7. El desenlace inevitable. El descenso de Juan Pablo Castell hacia la obsesión alcanza su punto culminante en esta parte de la historia, donde la mezcla de amor, celos y paranoia lo empuja hacia un acto irreversible. La tensión acumulada durante semanas, meses, se condensa en un instante de furia y desesperación que rompe todas las barreras de la racionalidad. Castell asesina a María. La narración refleja que no es un acto espontáneo, sino el resultado de un proceso mental en el que Castell construyó un mundo de traición y engaño en su mente. Lo hice porque ya no podía soportar la mentira que sentía que me rodeaba, confiesa en su interior, una frase que revela cómo su percepción distorsionada de la realidad lo llevó a tomar una decisión fatal. En ese momento, Castell cree que el acto lo liberará de la angustia que lo ha consumido durante tanto tiempo. Para él, asesinar a María es como cerrar un capítulo doloroso, poner fin a la traición que él mismo había imaginado y que creía tangible. Sin embargo, la sensación de liberación que esperaba nunca llega. Tras el crimen, se encuentra con un vacío absoluto, un abismo emocional que ninguna acción puede llenar. La ausencia de alivio le confirma que todo su sufrimiento no provenía de María ni de nadie más, sino de su propio encierro mental. El túnel no estaba afuera, estaba en mí, se da cuenta con amarga claridad. Esta revelación pone de relieve la tragedia psicológica del personaje. Su obsesión y paranoia lo habían aislado, construyendo un túnel de soledad del que no podía escapar. Ni la presencia de María ni ningún vínculo humano podrían rescatarlo de su propio mundo interior. La novela no ofrece redención ni justicia poética. El final es la aceptación de un destino inevitable, la constatación de que el túnel en el que vivió Castell no tenía salida. La conclusión es una meditación sombría sobre los límites de la mente obsesiva y sobre cómo la percepción deformada puede arrastrar a un ser humano hacia su propia destrucción. En términos de reflexión, este desenlace recuerda la fuerza de la obsesión y la alienación en la literatura moderna, similar a lo que se encuentra en obras como Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, donde la culpa y la obsesión psicológica llevan al protagonista a un acto extremo, y donde la liberación no se encuentra en la acción misma, sino en el reconocimiento de la propia naturaleza destructiva. La crudeza y la intensidad de este tramo no han perdido vigencia. La novela logra transmitir con fuerza cómo la mente puede convertirse en su propio verdugo, y cómo la soledad y la obsesión, cuando no se enfrentan, pueden derivar en la catástrofe personal más absoluta. Finalmente, la obra cierra con un eco de desolación. Castell permanece atrapado en su túnel de soledad, obsesión y desesperanza, consciente de que nunca hubo un verdadero escape, ni una salvación posible, ni alguien que pudiera redimirlo de sí mismo. Todo terminó en silencio, como siempre estuvo en silencio mi túnel interior,
podría resumir la amarga sensación final que envuelve a la narración, dejando al lector con una profunda sensación de fatalidad y reflexión sobre la fragilidad de la mente humana frente a sus propios demonios internos. El túnel, publicado en 1948, no es simplemente una historia de obsesión y crimen, sino una exploración profunda de la mente humana, de los rincones oscuros de la percepción y del aislamiento existencial. A primera vista, parece la confesión de un asesino, pero al analizarla más a fondo, se descubre que Sábato construye un retrato psicológico universal. Castell no mata únicamente por celos o amor, sino por la imposibilidad de conectar auténticamente con otro ser humano. Su túnel no es solo físico ni mental, sino simbólico de la soledad inherente al individuo, una idea que conecta con la filosofía existencialista de autores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus. La alienación, la sensación de vacío y la percepción de un mundo hostil que Castell experimenta reflejan los planteamientos de Camus en El extranjero, donde la indiferencia del mundo frente a la condición humana genera un aislamiento profundo que puede llevar al absurdo y a la acción irracional. Desde el punto de vista psicológico, el túnel anticipa conceptos que más tarde serían estudiados en profundidad por la psicología moderna y la criminología. La obra se adentra en la obsesión patológica, la proyección de miedos internos sobre los demás y la construcción de narrativas subjetivas que pueden volverse más reales que la realidad misma. Castell encarna la teoría de la fantasía compensatoria de Freud, donde el individuo intenta llenar vacíos afectivos proyectando sus deseos y temores sobre otra persona, en este caso María. Sin embargo, Sábato va más allá, plantea la cuestión filosófica de la percepción de la realidad y de la responsabilidad personal frente a las acciones derivadas de esa percepción. Al momento de su publicación, la Argentina de finales de los años 40 se encontraba en plena transformación política y social bajo el gobierno de Juan Domingo Perón. Las tensiones sociales y el clima de vigilancia e incomunicación potenciaban la identificación con personajes como Castell, cuya sensación de aislamiento y frustración resonaba en lectores que experimentaban el cambio cultural y la incertidumbre política. La sociedad de la época, marcada por la rigidez social y los códigos morales estrictos, podía comprender, a la vez, horrorizarse ante la incapacidad del individuo de relacionarse auténticamente con los demás. La recepción crítica del libro fue inmediata y ambivalente. Por un lado, muchos elogiaron la capacidad de Sábato de plasmar la psicología del obsesivo y de mantener la tensión narrativa con un estilo sobrio, casi clínico. Una obra que traspasa la simple novela policial y se convierte en un estudio de la mente, comentaban algunos críticos. Por otro lado, hubo voces que criticaron la crudeza de la historia y la falta de redención moral, considerando que el personaje principal carecía de una dimensión ética que el público acostumbraba a encontrar en la literatura de la época. Sin embargo, con el tiempo, El túnel se consolidó como un clásico de la literatura argentina y universal, siendo estudiado tanto por psicólogos como por filósofos y críticos literarios. Comparativamente, la obra también puede verse en diálogo con la literatura europea de entreguerras y posguerra, donde la desconfianza, la alienación y la introspección obsesiva eran temas recurrentes. Autores como Dostoyevsky, con Crimen y Castigo, ya habían explorado la mente de un criminal aislado y atormentado, pero Sábato introduce un tono más íntimo y moderno, casi claustrofóbico, que refleja tanto la intensidad emocional como la rigidez de un mundo percibido como cerrado y hostil. Hoy, la novela sigue siendo relevante, porque aborda problemas universales, la incomunicación, la soledad, la obsesión y la dificultad de percibir al otro sin proyectar los propios temores y deseos. En un contexto moderno, con sociedades hiperconectadas pero emocionalmente fragmentadas, el túnel de Castell puede entenderse como metáfora de la alienación digital y emocional de los individuos contemporáneos, donde la cercanía física o virtual no garantiza conexión auténtica. En suma, el túnel funciona a múltiples niveles, como thriller psicológico, como ensayo sobre la alienación y como reflexión filosófica sobre la soledad y la percepción. Su aceptación, aunque inicialmente dividida, ha crecido con el tiempo, consolidando la obra como un espejo de la complejidad humana, donde la obsesión, la incomunicación y la búsqueda de sentido convergen en un espacio cerrado y universal, el túnel que todos, de algún modo, habitamos dentro de nosotros mismos. El túnel no es un policial clásico, ya sabemos desde el inicio quién es el asesino. Lo que importa no es el qué, sino el por qué. Sábato construye un estudio psicológico sobre cómo una emoción puede convertirse en un monstruo. La inseguridad, los celos, el miedo a la soledad, todo se entrelaza hasta llevar a Castell a lo inevitable. Al final, lo que nos aterra no es el crimen, sino reconocer cuánto de Castell habita en nosotros. Publicada en 1948, El túnel convirtió a Sábato en uno de los grandes nombres de la literatura existencial latinoamericana. Influenciada por Kafka,
Camus y Sartre, la novela nos recuerda que la incomunicación y la soledad son cárceles invisibles. Castel es el símbolo de lo que ocurre cuando alguien no logra escapar de su propio laberinto interior. El túnel no habla de Castel solamente, habla de todos nosotros. De esas veces en que creemos que alguien nos entiende por completo, y cuando no es así, sentimos que el mundo se derrumba. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en tu propio túnel? Déjalo en los comentarios, y comparte este análisis para que más lectores se atrevan a recorrer el oscuro pasillo creado por Ernesto Sábato. Suscríbete, porque la literatura aún guarda muchos túneles por explorar.